La literatura, como cualquier otra rama del arte, es un gran campo de batalla. Me parece que leer a personas que habitan la diversidad también es hacerse un regalo, empezando porque la lectura puede llegar hasta atravesar el cuerpo de una manera diferente. Se llegó a una visibilidad impresionante. Creo que la escritura tiene la particularidad de arrastrar una fuerte parte de la identidad. Una persona que habita la diversidad tuvo que enfrentarse a la norma, o todavía tiene que hacerlo, por supuesto. La cantidad de mujeres que estaban escribiendo, y nosotras incluidas, no estaba representada en los catálogos de las editoriales. Opera la escritura como cierta herramienta de construcción identitaria. Esa lucha por validar su existencia dentro de un mundo tan normado y patriarcal como el que vivimos nos da una coraza extra, otra capa de piel que también nos permite jugar con las palabras desde un lugar profundo y por sobre todo me parece auténtico. La discusión sobre diversidad y la importancia de escuchar voces nuevas en el último tiempo llegó a un punto muy alto. Casi no hay nadie que no haya hablado sobre estos temas. De a poco fuimos entendiendo el valor que tiene reconocer que durante años el relato tuvo límites muy marcados por la norma. Soy Manuel Eidelman y esto es Libres, un podcast sobre libros y voces que cuentan la diversidad y cuestionan esta norma. Gabriela Cabezón Cámara es una escritora recontra leída, premiada y que en su obra recorre muchos de estos vacíos que dejó la literatura durante años, no solo porque la mayoría de los autores eran hombres, alcanza con ver, por ejemplo, los ganadores de premios literarios a lo largo de la historia, sino también porque los relatos contaban un solo lado, y autoras como Gabriela nos ponen en evidencia que no solo había otro relato, sino varios otros relatos que se estaban dejando afuera. Sus libros tienen personajes de los que se consideraron disidentes y que de a poco van poblando la nueva literatura. Quiero nombrar uno solo que, sin spoilear la historia, me parece que tiene algo como fundacional en esta nueva era, que es Las aventuras de la China Iron. Cuenta la historia de la pareja de Martín Fierro, que a su vez es un libro escrito hace como 150 años y que casi no tiene voces femeninas. La propuesta de Gabriela de contar el relato que quedó por fuera de la gauchesca, en donde las mujeres, las chinas, como las llamaban ellos, no tienen una voz propia, creo que es un gesto enorme. Poner en juego al Martín Fierro, uno de los libros más importantes de la literatura argentina, y pegarle la vuelta con una perspectiva actual. Algo que estuvo pasando en las últimas décadas, con especial énfasis en los últimos 30 años, empezaron a aparecer voces y subjetividades que están por fuera del universal, que siempre fue masculino y heterosexual y blanco y burgués, ¿verdad? Entonces empezaron a aparecer otras voces, otras subjetividades, empezaron a ser representadas, empezaron a ser personajes, empezaron a ser representadas también distintas formas de organizar el afecto y los amores, distintas a la familia hegemónica. A mí me parece que cuestionar ese universal, agujerearlo, hacerlo más elástico, al fin y al cabo romperlo todo y postular no un universal, sino un montón, es liberador, genera la posibilidad de imaginar mundos más plenos y justos y libres, y eso siempre estimula y sienta bien, sin lugar a dudas. Además de escritores y escritoras que empezaron a abarcar estos temas, hubo editoriales que se propusieron desde su catálogo hacer frente a la norma general y publican únicamente a estos grupos que habían quedado afuera, un poco como respuesta a la desigualdad que hubo históricamente. De Parado es una editorial soñada por dos gays que se llaman Mariano Blatt y Fran Visconti, un proyecto que arrancó en 2012 cuando los chicos empezaron a editar ebooks de literatura erótica que todavía se pueden descargar gratis en Tumblr, en internet, y desde 2015 publican libros en papel. Arrancaron con una novela hermosa de Gael Policano Rossi que se llama Gualicho, y con Positivo siguieron después, que son las crónicas con VIH de Pablo Pérez. Lo lindo para mí de su catálogo es que tiene autores tanto nuevos como consagrados por igual, y básicamente ponen en valor la idea de la lectura como un acto de placer, lo que me parece espectacular. Santiago Nader trabajó como gestor cultural para distintos centros, está bastante ligado al teatro y su obra Potrillo Ben quedó seleccionada para formar parte de la programación del Cervantes. Dentro de poco tiempo sale a través de Parado mi primera colección de cuentos que se llama Una curiosidad nueva. Los editores vienen acompañando este proceso desde 2017, que es cuando arrancó
mi amor y mi manija por escribir cuentos, probablemente desde que leí un libro de Samantha Schweblin que se llama Siete casas vacías. Nunca pensé que escribiría cuentos porque mi conexión con la escritura viene de otro lugar, viene de la dramaturgia, de pensar el texto como un fin para la escena, y se me abrió todo este universo cuando en un taller de dramaturgia Mariano Tenconi Blanco nos dio como actividad para una clase de escribir un cuento. Y recién ahí pude encontrarme con esta curiosidad nueva. La mayoría de estos cuentos nacieron en un taller de narrativa, después que tomé cuando tenía 19 años con Leticia Martín. De hecho fue ella y los compañeros de ese taller los que, no sé, alimentaron por ahí mis ganas de seguir encontrando un universo que de a poco se iba volviendo propio. En este libro conviven elementos de orden muy diferente, como cómo explicarlo, ¿no? Pero mi obsesión con la adolescencia, con los extranjeros, con las catástrofes naturales, con los acontecimientos extraños o ridículos. Y creo que todos los cuentos están atravesados también por la forma queer en la que elijo vivir mi vida. Considero que tengo mucha suerte de poder escribir en esta época con total libertad sobre mis modos de sentir y sobre mi experiencia en el mundo. También gracias a que hubieron otros autores antes y hace un montón de tiempo que se encargaron y se siguen encargando de problematizar y de dar visibilidad al mundo de lo diverso. Y también es gracias a ellos que mi curiosidad, por decirlo de alguna forma, se puede manifestar como una forma de ver el mundo dentro de lo que escribo. El libro en un comienzo, de hecho, iba a tener otro título, se iba a llamar Una homosexualidad nueva, también por un chiste interno con mi pasado tucumano, en el que los paquis con los que me juntaba en el secundario lo utilizaban como una expresión, un sustantivo peyorativo que de repente tenía forma en algo material, como ¿qué es esa homosexualidad que tenés puesta? O no puedo creer la homosexualidad que acabas de decir. Pero en este proceso final de cerrar el libro me di cuenta también que, más allá del chiste interno, que estaba bueno, la homosexualidad en sí misma no es un término que a mí me represente. Creo que vivo mi diversidad en términos mucho más amplios que los que la homosexualidad en sí misma expresa. Y de la misma manera se manifiesta en mi libro. Creo que la curiosidad es todavía más marica que la homosexualidad y que abre la discusión de la lectura y de la escritura desde otra perspectiva. Se viene dando hace un tiempo algo genial en la literatura argentina, que es que hay varias escritoras que están siendo reconocidas y traducidas en todo el mundo. Hace un rato habló Gabriela Cabezón Cámara, Santiago nombró a Samantha Schweblin, está Mariana Enríquez, Ariana Harwicz, voces a las que por ahí hace un tiempo les hubiese costado más llegar, pero que la rompen y demostraron que la división que se hacía con los libros escritos por mujeres no tenía sentido. Escriben igual o mejor que los varones de su generación y da para pensar todo lo que nos perdimos por no hacerle lugar a escritoras en el pasado. También hace poco hubo como un boom cuando Fiordo reeditó a Sara Gallardo, una escritora argentina que publicaba hace como 50 años, pero los libros en sus temas parecen muy actuales. Marina Yusuk es editora en Rosa Iceberg, un proyecto que publica a mujeres editadas por mujeres con la idea de contrarrestar esta diferencia que se hizo históricamente. Rosa Iceberg es una editorial de narrativa contemporánea que publica autoras, mujeres, lesbianas, trans. Empezamos a funcionar en el 2016 y nuestros primeros títulos salieron en el 2017. Fue una idea que tuvimos con dos amigas, Emilia Albeta y Tamara Tenenbaum. Y bueno, es un poco impresionante lo que fue cambiando el panorama literario en el transcurso de estos pocos años, básicamente porque casi al mismo tiempo que nosotras armábamos la editorial, el movimiento de mujeres se volvía muy masivo y adquiría mucha visibilidad. Entonces, a partir de eso, muchas cosas fueron cambiando en el ámbito de la cultura, definitivamente. La verdad es que ahora uno va a una librería grande y siempre hay una mesa cerca de la puerta en un lugar bastante privilegiado donde se ofrecen libros sobre feminismo, desde ensayos, libros teóricos, novela, ficción escrita por mujeres, pero la verdad que hace unos años esto no era así, te diría que era todo lo contrario, ¿no? Entrabas a una librería y los libros escritos por mujeres eran una minoría claramente, y lo mismo en el catálogo de todas las editoriales. Lo que me parece interesante de un proyecto como Rosa Iceberg, que a mí me gusta, me parece que sigue justificando que exista, es que las voces individuales
que nunca se pueden terminar de encasillar, son una contribución muy interesante, además de la visibilidad, ¿no? Nosotras desde el principio, una de las primeras ideas que tuvimos al pensar el diseño de nuestra colección fue que las autoras y las autoras aparecieran retratadas en la tapa, que era como una manera de resaltar esta idea de que estamos visibilizando a mujeres lesbianas y personas trans que escriben, y también al mismo tiempo dando lugar a una cantidad de voces que generalmente hablan en primera persona, no necesariamente desde lo autobiográfico, no todos los libros que publicamos responden a ese tipo de escritura, pero sí con una fuerte impronta de la experiencia o dialogando mucho con el presente y con la época. Publicamos libros de ficción, como Las reuniones de Rosario Blefari, por ejemplo, que es un libro de relatos. También publicamos libros que son una especie de memoria o más bien testimoniales, como La chica del milagro de Cecilia Fanti. Y, por ejemplo, ahí Acevedo, Late un corazón, libros más inclasificables donde se desdibujan un poco los bordes, ¿no? Entre lo que es el ensayo, el diario, el cuento. Nos interesa mucho esa mezcla entre géneros o esa experimentación con los géneros literarios, bueno, y también géneros en todo sentido. Para cerrar, Tomás Lita tiene una cuenta desde la que recomienda libros, pero también cine, teatro, que cuenta el mundo queer. Durante este episodio se nombraron varias tendencias y me parece importante que gente se encargue de darle un valor aparte a la difusión de estas obras, porque si bien la cultura nos atraviesa, nadie sale a manifestarse a la calle pidiendo más libros queer, básicamente porque hay cuestiones más urgentes de solucionar, pero está bueno que haya actores que busquen completar el mundo del arte, porque si se habla de diversidad, todo este lado estuvo y quizás siga estando un poco tapado. Necesitamos leer diversidad porque necesitamos conocer la diversidad, porque por muchísimo tiempo gran parte de nosotros estuvimos en un closet silenciados, violentados, apedreados, echados de casa, negados, y así como escribimos, también leemos desde un lugar de resistencia, y necesitamos leer literatura queer para conocer esas realidades y esas historias que nos negaron, y porque la literatura ocupa un lugar importantísimo en la conformación de identidades. Muchos de nosotros crecimos sin leer ni conocer historias travestis, maricas, tortas. Hoy, creo, todo ese universo está más al alcance y podemos hablar de una literatura queer en desarrollo. Circula, la tenemos, la escribimos y hay jóvenes que necesitan leer esos universos para reconocerse y para sentirse acompañados. Quiero recomendar literatura y teoría travesti, que lean y escuchen a Las Trabas, anímense a conocer la realidad travesti, lean a Marlene Guayar, a Camila Sosa Villada, a Susy Shock, a Carolina Unrein. Y quiero recomendar además, por supuesto, que visiten @culturaqueer, una página donde recomendamos diversas piezas del universo artístico LGBTIQ+, con una fuerte pata en la literatura. Esto fue Libres, un podcast sobre libros.